Bienvenidos, bienvenidas. Porque está dando una charla por mientras. Siéntate acá. Estamos admitiendo a toda la gente que viene llegando, ¿ya? Bueno, queremos darle la bienvenida a esta nueva charla de nuestro ciclo de charlas de Alumni UC. Recuerden que tenemos estas instancias todos los últimos jueves de cada mes para tratar distintas temáticas que son tanto de interés nacional como para ustedes, entregarles herramientas para que puedan utilizar en su ámbito laboral y de desarrollo personal. Eh, Voy a darle el pase a Paulina Rodríguez. Ella es directora de la Dirección de Alumni UC, la red de egresados y egresadas de la Universidad Católica, para que pueda ya iniciar la charla. Muchas gracias, Constanza. Hoy un placer estar aquí con todos ustedes y con nuestro invitado de hoy, que nos acompaña y le agradecemos su tiempo. Les voy a pedir si pueden mantener su micrófono en silencio. La idea es que vamos a tener primero una exposición del profesor Juan Larraín, a quien voy a presentar a continuación, y después vamos a tener un espacio largo de preguntas, conversación, comentarios. Vamos a estar usando el chat para recoger sus preocupaciones, inquietudes, consultas, incluso sugerencias o lo que requieran a raíz de esta charla o de las que vengan. Entonces, sin más, quiero dejarlos con ustedes al profesor Juan Larraín Correa, quien es actualmente profesor titular del Instituto Ay, que estoy lesa hoy día, perdón, voy de nuevo. Juan Larraín Correa, quien es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas y director del Instituto de Éticas Aplicadas de la Universidad. Juan es alumni de Bioquímica y del doctorado en Biología Celular y Molecular de nuestra universidad y es máster en Filosofía y Ciencia y Religión de la Universidad de Edimburgo. Durante su trayectoria académica, Juan ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en la universidad. Fue inicialmente vicerrector de investigación y posteriormente vicerrector académico. También ha recibido importantes reconocimientos como la Medalla Pío XI de la Academia Pontificia de Ciencias. Hoy nos va a comentar sobre la crisis de confianza de la ciudadanía en las instituciones y cómo desde las éticas aplicadas podemos contribuir a su recuperación. Le agradecemos a Juan el tiempo de estar con nosotros, preparar esta presentación y lo dejamos a cargo aquí del tiempo. Así que gracias, Juan. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Sí, muchas gracias Paulina, Constanza, muchas gracias a todo alumno UC por organizar esta charla y especialmente un agradecimiento a todos quienes se han dado el ánimo de conectarse hoy día el jueves a las 6 de la tarde, un poquito pasado las 6 de la tarde, para conversar y reflexionar sobre un tema que puede parecer un poco denso, ¿cierto? Porque aparece la palabra ética, pero que creo que es importante y me alegro que haya sido el interés de ustedes y mi propósito entonces es hacer una presentación para motivar la discusión. Espero demorarme unos 30 minutos. Voy a hacer algo general, tratar de que no sea tan denso, pero me interesa mucho después generar la discusión con ustedes. Y el objetivo de esta charla, como lo indica el título, es discutir, reflexionar sobre cómo el desarrollo de una cultura ética y de integridad nos puede ayudar a reconstruir la confianza que es tan necesaria para la vida en sociedad. Mi idea es dividir esta presentación en tres partes. Primero, definir qué se entiende por confianza y en especial mostrarle datos a ustedes que probablemente conocen, que nos muestran que uno de los problemas grandes que tenemos hoy día es lo que se denomina la crisis de confianza. Luego, en la parte central, poder relacionar ética y confianza, hacer una breve definición muy simple de ética y dar algunos argumentos, algunas evidencias de cómo un buen comportamiento ético puede ayudar a generar confianza. Y en el punto 3, más algo propositivo de qué podemos hacer entonces para mejorar la confianza a través de mejorar el comportamiento ético y también aprovecharle a contar algo que estamos haciendo en la universidad desde el Instituto de Ética Aplicada que creamos hace 2 años. Así que parto rápidamente. La confianza de la ciudadanía es uno de los pilares sobre los que se construye y sostiene la democracia y la vida en sociedad. Es un componente esencial de las relaciones sociales y económicas
en especial cuando hay un desequilibrio de poder. Sin la confianza no pueden funcionar ni las interacciones sociales ni las organizaciones e instituciones en que se apoyan. Una frase que a mí me gusta mucho es la frase de esta profesora de Harvard que dice que la confianza es la atmósfera en que prospera todo aquello que importa a los seres humanos. ¿Ah? Y ahí he puesto unas fotos que creo que representan lo que es la confianza. La confianza de partida se basa en la relación entre personas, entre seres humanos, y nos dice, como muestran muy gráficamente esas fotografías, que si no confiamos en el otro y si el otro no se comporta de manera confiable, la verdad que nos podemos caer, ¿cierto? ¿Ah? Como lo grafican ahí esas acrobacias o esas personas que están subiendo la montaña. ¿Ah? Así de importante es la confianza. Si vamos a definiciones más formales, me gusta mucho esta definición de confianza que les leo, que dice que la confianza es la creencia de que los otros no actuarán de manera oportunista, de que los otros no harán promesas que no pueden cumplir y que por otra parte no renegarán de las promesas que sí pueden cumplir, ni transgredirán las normas para aprovecharse de otras personas que las respetan. La confianza es la fe en los demás, en su honestidad, en su fiabilidad y en su buena voluntad. En general, las definiciones de confianza incluyen siempre tres conceptos. Por un lado, que los otros se comportarán de manera predecible, de que actuarán considerando nuestros intereses, y también considera que violar dichas expectativas que tenemos del otro rompen la confianza. Y por último, decir que la confianza tiene que ver con expectativas que tenemos sobre los otros, expectativas que se basan en las competencias y en los valores de personas e instituciones en base a las cuales decidimos confiar o no confiar. Hoy me voy a referir principalmente, ya que vamos a hablar de la relación con la ética, del componente y las expectativas que tenemos sobre los valores. Como bien saben, hoy día vivimos una crisis de confianza. De aquí les quiero mostrar rápidamente evidencias a base de encuestas de lo dramática que es esta crisis que vivimos en nuestro país y también en otros países. Aquí hay una encuesta de nuestra universidad que fue publicada hace un par de meses, en que se le preguntó a las personas cuánto confían en las instituciones que le nombraré. Y ustedes pueden ver ahí, yo no sé si hay la flecha, ustedes la ven, pero como es conocido, la confianza en los tribunales de justicia, en los parlamentarios, en los partidos políticos, en los gobiernos son bajísimas. Y también lo mismo en la confianza en la Iglesia Católica. Hay algunas instituciones como las Fuerzas Armadas, Carabineros y las universidades que muestran niveles de confianza un poco mejores. Para mostrar también una encuesta que no sea de nuestra universidad, muestro la encuesta CEP del año pasado y nuevamente podemos ver que por aquí en la zona ya de las radios, para abajo ya hay muy poca confianza. Municipalidades, iglesias, diarios, sistemas de salud, sindicatos, empresas privadas, Iglesia Católica, gobierno y así sucesivamente la sociedad muestra una muy baja confianza. Y ese es un tremendo problema. También, a modo de ejemplo, para hablar de lo que nos compete a nosotros mismos desde las universidades, les muestro esta encuesta de Estados Unidos, que muestra que la confianza en la ciencia y en los científicos también está sufriendo y está decayendo. Podemos ver que en Estados Unidos, entre el año 2019 y el año 2023, la desconfianza en la ciencia aumentó casi al 30%. Todavía un número pequeño, pero que en parte, por ejemplo, puede explicar por qué hay personas que prefieren no vacunarse porque no confían en las evidencias que nos entrega la ciencia. Esta desconfianza no solo la observamos a nivel de las instituciones, y lo que yo encuentro muy dramático y que nos debe hacer reflexionar es esta altísima desconfianza entre las mismas personas. De nuevo aquí les muestro resultados de la encuesta Bicentenario C, y en este caso la pregunta que se les hizo es, ¿cree usted que se puede confiar en la mayor parte de las personas? Y creo que el resultado es dramático. El año 2023, ¿cierto? Que es el año que se hizo esta encuesta, el 20% de las personas responde que está muy de acuerdo o de acuerdo a esa pregunta. Es decir, solo 2 de cada 8 personas confía en las otras personas con las que convive en su sociedad. Es un número altísimo, es un número que uno podría decir, si ese es mi nivel de confianza, la verdad que es mejor no salir a la calle porque puedo no confiar que alguien va a respetar una luz roja o un disco pare, por ejemplo. Y la verdad que ese es el contexto en que vivimos, esa es la percepción
de desconfianza en instituciones, pero también, insisto, en personas. Estos datos que les estoy mostrando son bastante comunes en los países latinoamericanos. Y aquí quiero poner esto en contexto, y este es un estudio de confianza a nivel de distintos países del mundo. Y en la línea naranja que les muestro aquí, a lo largo del tiempo, podemos ver que la confianza en los países latinoamericanos del Caribe es muy baja. En los países de la OCDE, sin incluir países latinoamericanos del Caribe, la confianza es aproximadamente 4 veces mayor. Por lo tanto, el problema de desconfianza tiene una particular connotación, una particular situación crítica en países latinoamericanos y del Caribe, lo cual también señala que aquí hay aspectos de tipo cultural. Para cerrar esta provocación, esta introducción de la crisis de confianza que vivimos y de las definiciones de confianza, quiero leer un párrafo completo que creo que dice mucho, sacado de este libro muy interesante, está disponible de forma libre, gratuita en la internet. Es un libro encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo a 2 economistas, a Philip Keffer y el profesor argentino Carlos Scartazzini. El título nos dice mucho, dice confianza, la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe, publicado en el año 2022. Y como digo, quiero leerles este párrafo largo, pero que creo que nos pone en contexto de la importancia de lo que estamos hablando. El párrafo nos dice que la confianza es el problema más acuciante, el problema más grave al que se enfrenta América Latina y el Caribe. Ya se trate de los demás, la confianza interpersonal que yo decía, ya se trate de los gobiernos o también de las empresas, la confianza en la región es menor que en cualquier otra parte del mundo. Vale la pena decir que este libro, este trabajo es con evidencias científicas, empíricas de todo lo que aquí se afirma. Sigo leyendo. Las consecuencias económicas y políticas de la desconfianza se propagan a toda la sociedad. La desconfianza reduce el crecimiento y la innovación, reduce la inversión, la iniciativa empresarial y el empleo florecen, la inversión, la iniciativa empresarial y el empleo florecen cuando las empresas y el gobierno, los trabajadores y los empleadores, los bancos y los prestatarios, así como los consumidores y productores confían unos en otros. Por otro lado, la confianza dentro de las organizaciones del sector privado y público es esencial para la colaboración y la innovación. La desconfianza distorsiona la toma de decisiones democráticas, impide que los ciudadanos exijan mejores servicios públicos e infraestructura y que se unan entre sí para controlar la corrupción. Asimismo, reduce sus incentivos para hacer sacrificios colectivos que benefician a todos. Lo que quiero reflejar aquí entonces es que la confianza afecta nuestra vida en democracia, afecta nuestra economía, afecta los crecimientos de los países, afecta la convivencia, etc. Así que es un problema que realmente, como lo dice este párrafo, es el problema más acuciante al que se enfrenta nuestro continente y sin duda también dentro del continente nuestro país. ¿Qué podemos hacer entonces? Y aquí es donde yo quiero hacer el ejercicio de reflexión de cómo la construcción de comportamientos éticos, la construcción de culturas éticas, de sociedades éticas, puede ser un camino para reforzar la confianza. En ningún caso quiero implicar que este es el único camino, pero en el ejercicio de reflexión que los quiero invitar hoy día, quiero hacer el punto que este es un camino que puede ser muy relevante. Por lo tanto, antes de explicar la relación entre ética y confianza, puede ser importante una breve definición de ética. Yo no soy filósofo, así que aspiro a una definición muy general de ética. Seguramente entre nuestros asistentes hay gente que sabe mucho más de filosofía y esta va a ser una definición muy general, pero creo que cumple el propósito de hoy. Lo primero a decir es que en general la gente considera que la ética es algo muy teórico, que no tiene implicancias en decisiones y acciones. A esto se suma que al menos en la experiencia que nosotros tenemos desde la universidad, la primera reacción de las personas cuando se habla de ética es una sensación de que el propósito de trabajar o hablar de ética es más bien algo para mejorar la imagen, o la sospecha de que tras la afirmación de promover comportamientos éticos o íntegros podría haber una intención de esquivar obligaciones legales.
Por ello es bueno definir bien qué es la ética. Y lo primero, decir que la ética está lejos de ser algo teórico, pero que sí requiere la reflexión y por qué es importante promover la ética y su relación con lo legal. Una primera definición de ética, que siempre uno parte por lo etimológico, ¿cierto? El significado de la palabra. En ese sentido, ética significa habitar o morar, perdón. Y también significa costumbre, hábito y carácter. Por lo tanto, la ética se refiere al modo de ser y al carácter que las personas se van forjando a lo largo de la vida. La ética, por una parte, se encarga de la reflexión racional sobre lo que es correcto y lo bueno, y actuar en base a ello. Es un saber práctico que se esfuerza en guiar nuestra conducta por buenas razones. Aquí la parte racional es muy importante. La ética, por supuesto, que incluye emociones e instintos, pero lo principal es que la ética se basa en la reflexión racional. Y esto es muy importante. La ética en sus orígenes no separaba lo teórico de lo práctico, ya que como el mismo Aristóteles nos dice en su Ética a Nicómaco, la ética no solo sirve para saber de la virtud, sino para aprender a hacernos virtuosos y buenos. Eso implica que la ética es reflexión y diálogo sobre lo que es correcto o incorrecto, pero es muy importante que esa reflexión lleva a decidir y a actuar en base a la reflexión. La ética es la relación virtuosa entre reflexión y acción. La ética entonces no es algo teórico. Pero con el devenir del tiempo la ética se fue volviendo muy teórica y es por esto que a mediados del siglo pasado aparece este concepto de éticas aplicadas, para reforzar el punto que la ética no se entiende si no es aplicada, si no lleva a la acción. Fue la misma realidad social, conducida por expertos en distintos quehaceres, y los mismos ciudadanos que desde fuera de la filosofía llamaron a un trabajo interdisciplinar a los expertos en ética para desarrollar las éticas aplicadas. Como dicen autores, las éticas aplicadas no le basta la exclusiva experticia del filósofo, sino que se requieren respuestas pensadas en colaboración con expertos de otros ámbitos del saber y las profesiones. Quiero que recuerden este concepto de interdisciplina de la ética aplicada porque lo voy a retomar hacia el final de la presentación. Para reforzar este punto, decir que las éticas aplicadas se focalizan en la reflexión y en la acción. Hay autores como Domingo García Marza que dicen que la ética por sí sola se ocupa de explicar y justificar lo que es bueno y malo, mientras que la ética aplicada avanza en concretar sus resultados en los distintos ámbitos del quehacer humano. En este tema, cuando definimos ética, es importante detenerse un segundo y precisar la relación que existe entre faltas legales y faltas a la ética, que a veces producen cierta confusión. En cierto sentido, podemos decir que la ética va más allá de lo legal e incluso que en muchos casos la ética se anticipa a lo legal. Sin embargo, en ningún caso eso significa que la ética puede reemplazar lo legal o ser usado como alternativa a lo legal. En esto se debe ser muy claro, las faltas legales deben ser perseguidas por la justicia y castigadas con toda la severidad de la ley, ya que es el sistema político legal el responsable de determinar lo que es justo o injusto. Mientras que la ética está en el ámbito de lo que es bueno o malo y obliga más bien en conciencia. Pero esto, y esto es muy importante, en ningún caso significa que las faltas a las éticas no revistan gravedad. Al respecto, es frecuente escuchar a modo de justificación que los actos de corrupción, más que una falta legal, son una falta ética, como queriendo dar a entender que una falta a la ética es menos grave y produce menos daños que una falta legal. En eso hay que ser muy claro. Las faltas a la ética, cuando no pueden ser castigadas legalmente, son muy dañinas para la confianza, ya que el hecho de que no puedan ser castigadas y que pasen desapercibidas producen un daño irreparable a la confianza. ¿Por qué estamos entonces hablando de ética y por qué estamos hablando de confianza? ¿Qué relación existe entre ambas, entre ética y confianza? Para responder a esta pregunta podemos recurrir a la profesora Adela Cortina, que en su libro titulado ¿Para qué sirve realmente la ética?, nos dice que la ética sirve para muchas cosas, que enumero: promover la cooperación y el apoyo mutuo, ayudar al diálogo, potenciar la formación del carácter de las personas, promover la justicia, construir una democracia auténtica, promover la cohesión social, conjugar justicia y felicidad.
Y la que nos importa hoy, que nos dice la profesora Cortina, es que la ética sirve para mejorar la confianza en las personas e instituciones. Para ahondar más aún en este punto, leo aquí una cita de la profesora Cortina respecto a este tema que creo que es central de comprender para el punto que quiero hacer hoy. Y cito, y leo, una de las razones por la que nacen las éticas aplicadas es la necesidad de confianza. Profesionales y expertos, insatisfechos con la calidad de sus prácticas profesionales y con el grado de confianza que la profesión puede infundir en la sociedad, entienden que la mejor manera de recuperar el crédito, una manera de decir, una mejor manera de recuperar la confianza, es revitalizarla éticamente, es decir, mediante la forja del carácter de la profesión. Ni la legalidad ni los incentivos económicos bastan para que los profesionales alcancen las metas de la actividad que la sociedad les ha encomendado. Lo único eficaz es asumir la ética de la profesión, las excelencias y principios que lo orientan. Como decían, esta idea instalada aquí es la que yo quiero trabajar, en que nos dice que si queremos recuperar confianza a nivel profesional, a nivel ciudadano, a nivel interpersonal, debemos revitalizar la ética. La ética ayuda a construir confianza. Las personas confiarán si ven que otros individuos o instituciones actúan de manera consistente en base a ciertos principios y valores éticos. En una relación personal, por ejemplo, si alguien muestra constantemente honestidad y respeto, será más confiable. Más aún, la ética y la confianza se retroalimentan positivamente. Cuando los individuos o las instituciones actúan éticamente, es más probable que se ganen la confianza de los demás. Esa confianza, una vez establecida, genera un círculo virtuoso, ya que contribuye a forjar en los individuos una disposición a actuar de manera ética. Más aún, esta relación entre ética y confianza ha sido demostrada empíricamente, tanto a nivel del sector público como el privado. Análisis de percepción realizado en distintas ciudades de Estados Unidos muestran que hay una mayor percepción de confianza en aquellas ciudades en que hay una mayor percepción de conductas éticas. En particular, la confianza pública mejora cuando se observa una mejor percepción de la integridad, de la lealtad organizacional e individual con el interés público, la competencia ética y la calidad en el servicio. Por otra parte, encuestas realizadas en industrias muestran también una clara correlación positiva entre factores que facilitan el comportamiento ético, como es la apertura, la integridad, la benevolencia, las competencias profesionales, las historias de interacciones y las percepciones de características personales. Como decía, hay una clara relación y correlación positiva entre este comportamiento ético y los niveles de confianza interpersonal. Esto es un poco el componente que quería establecer, una breve definición de ética y cómo ética y confianza se relacionan. Y paso a la tercera parte final, quizás la más importante. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos potenciar, recuperar confianza en base a trabajar una cultura de la ética? Como indiqué, es fundamental avanzar para que nuestro cuerpo legal y sistema judicial puedan detectar y castigar de forma eficaz y eficiente todo acto de corrupción. Pero además, de forma paralela, se deben diseñar políticas que nos permitan tener instituciones públicas y privadas que se comporten éticamente. Para ello es necesario contar con personas que tienen una adecuada ética profesional y ciudadana. Para lograr lo anterior, las personas deben cumplir con los bienes internos de sus respectivas profesiones. ¿A qué nos referimos con los bienes internos? Los bienes internos corresponde a cumplir con la meta interna que consiste en proporcionar un bien específico indispensable para la sociedad. En este plano es el que se refleja el comportamiento ético individual. Lo que queremos decir con esta idea es que cada profesión tiene un fin y una meta interna y que el comportamiento ético es cuando cada uno de nosotros, en su quehacer profesional, se enfoca en cumplir con esa meta, en cumplir con ese fin, en cumplir con ese bien interno. Como consecuencia de alcanzar los bienes internos, se pueden obtener bienes externos, que son comunes a la mayoría de las actividades, como son el dinero, el prestigio y el poder. Pero si estos se anteponen a los bienes internos, se corrompe la actividad. A nivel institucional, estos bienes internos corresponden a la misión de cada institución, que es la misión que le ha conferido socialmente, que se les ha conferido socialmente
y que son aquellas acciones que le dan sentido, racionalidad y legitimidad. Dichos bienes internos o fines no pueden ser modificados. Y un profesional ético, ya sea en el sector público o privado, debe siempre perseguir dichos bienes internos. Cuando se desatienden los bienes internos, como decía, o los externos se anteponen, se producen faltas a la ética. Para todas las instituciones de vocación pública y privada, así como para todos los profesionales en general, su misión, por ende, su bien interno, es servir a las personas y buscar el bien común. Los hábitos principales a desarrollar para cumplir con los bienes internos de toda profesión son los que enumero aquí. El desarrollo de los hábitos de integridad, de justicia, de responsabilidad, de respeto y dignidad, de transparencia y de orientación al bien común. Otro aspecto importante a considerar para considerar la confianza en profesionales e instituciones es que dicha confianza se basa también en su capacidad de contar con expertos comprometidos que cuenten con las competencias adecuadas para cumplir con sus obligaciones. ¿Qué podemos entonces hacer para potenciar y avanzar en el desarrollo de las actitudes y hábitos que nos ayudan a alcanzar los bienes internos de una profesión y de una institución? Pueden haber muchas estrategias para aquello, y aquí quiero describir dos. Una la pasaré rápidamente y me voy a detener más en la segunda. La primera estrategia es desarrollar lo que se denominan como los códigos de ética, aunque hay posturas divergentes respecto a su utilidad y aporte. Si bien estos códigos o estándares éticos en general no recogen nada muy nuevo, hacen más explícitos ciertos derechos y deberes, o ciertas normas, especialmente destacables a propósito de los problemas que se quieren resolver. Estos códigos enfatizan principios básicos, como los conflictos de interés o el cómo tomar decisiones de forma ética, y en general recomiendan formas de actuar que no necesariamente están reglamentadas jurídicamente. Como indiqué, eso sí, la utilidad de los códigos de ética para mejorar el comportamiento ético de instituciones es controversial, y muchos consideran que si no se logran aplicar y que si son meramente papeles que cuelgan de una muralla, no presentan mucha utilidad e incluso pueden ser contraproducentes al verse estos códigos de ética como simplemente una señal de imagen o con una actitud de cumplir y de tener un check y decir: nuestra institución, nuestra empresa, nuestra universidad tiene un código de ética. Hay divergencia al respecto. En ese sentido, algunos autores proponen alcanzar comportamientos éticos de forma indirecta, y ahí nuevamente aparece la relación con la confianza. Diversos autores han establecido que el plantear la búsqueda de la confianza como objetivo directo y considerando los beneficios que pueden traer para el trabajo una empresa o institución puede ser un objetivo que se busca con otros propósitos. Debido a la relación entre ética y confianza, la búsqueda de la confianza trae consigo aparejado el beneficio indirecto de mejorar los comportamientos éticos. En este sentido, la generación de confianza debe ser un elemento central en el desarrollo de una cultura de integridad. Y me enfoco ahora en lo que es la última parte, que es esta segunda estrategia para potenciar actitudes y hábitos que nos permitan construir una cultura de ética. Y esto tiene que ver sin duda con la formación de personas, ¿no? Y en esto la idea es que para instalar comportamientos éticos en la empresa o en instituciones públicas o privadas, es que los líderes respectivos instalen procesos que permitan la formación ética de los miembros de una institución. Esto implica proporcionar una educación ética sólida y una capacitación continua en ética a todos los miembros de una institución, y en especial a sus líderes. Los órganos de control público y toda entidad de carácter privado debe asegurarse de que sus miembros posean los conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para desempeñar sus funciones con eficacia y de forma ética. Se debe, por tanto, promover el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional, manteniéndose actualizados sobre las prácticas, estándares y regulaciones en evolución. Es importante enfatizar, y ya lo había dicho antes, que las decisiones éticas no se basan en opinología, sino en una sólida formación ética basada en el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión y el diálogo. Como se indicó, las éticas aplicadas tienen como objetivo final generar acciones y lineamientos que cambien conductas, pero sin duda hay un círculo virtuoso entre la reflexión y la formación en estos temas con la acción. Se requiere que las personas se formen en ética
en teorías normativas éticas, que tengan la empatía de identificar cuando están frente a un tema ético y que tengan el hábito de dialogar sobre aquellas situaciones. Y por sobre todo que tengan una sólida formación que permita saber que todo actuar ético se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad del ser humano y los derechos humanos. En este aspecto, sin duda, que las instituciones de educación superior que tenemos la misión de formar personas, tenemos una gran responsabilidad al respecto. Y por eso en nuestra universidad, a lo largo de la historia, siempre hemos puesto énfasis en esta formación, y hace 2 años, para darle mayor énfasis, hemos construido el Instituto de Ética Aplicada, que quiero describirles brevemente. Antes, obviamente, tener claro que como universidad sabemos que el poder ofrecer esta formación no implica que no van a haber errores, que no van a haber faltas, pero sin duda sabemos que el hecho de entregar esto puede ser un aporte para construir culturas éticas. Voy a describir muy brevemente por qué pensamos que una universidad necesita un instituto de éticas aplicadas. Y voy a dar 4 razones. La primera es que tenemos desafíos urgentes actuales y tenemos un problema. El desarrollo de la tecnología corre a una velocidad infinitamente superior al desarrollo de las humanidades. ¿Qué mejor ejemplo que la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una gran noticia, pero estamos asustados porque el desarrollo de la inteligencia artificial no ha ido de la mano de un desarrollo de una cultura de la ética que nos permita utilizar esta tecnología de buena forma. Eso es lo que queremos plantear, la necesidad entonces de que la tecnología se desarrolle al mismo tiempo que las humanidades. Ya lo decíamos, el desarrollo de las éticas aplicadas es necesario para recuperar la confianza. Necesitamos reflexionar y proponer acciones concretas para enfrentar una serie de temas que son muy importantes en relación a la ética. Parto por la propia ética universitaria, la ética de distintas profesiones, el tema del cambio climático, los negocios, las comunicaciones, las migraciones, la inteligencia artificial, etc. Es muy importante tener un instituto de ética aplicada para formar a nuestros estudiantes y también a la comunidad universitaria en general en el hábito del discernimiento ético, ya sea en su comportamiento profesional y ciudadano. Y de esa manera entonces aportar a la construcción de una sociedad ética. Y también este tipo de actividades nos permiten aportar a la discusión pública, colaborar, por ejemplo, en la construcción de códigos de ética o de políticas de ética al interior de diversas instituciones. Aquí quiero hacer 2 citas que para mí son muy importantes para entender que las éticas aplicadas son de carácter interdisciplinario. Por eso nuestro instituto lo que hace es un instituto que pertenece a todas las facultades, a todas las disciplinas, y son 2 citas que creo que lo reflejan con mucha fuerza. Una es una encíclica del Papa Benedicto, que se llama Salvados en la Esperanza, y esta cita creo que es muy poderosa y dice que, ya un poco lo venía diciendo, si el progreso técnico no se corresponde con un progreso en la formación técnica, perdón, en la formación ética del hombre, no es un progreso, sino una amenaza para el hombre y para el mundo. Ya lo ponía con el tema de la inteligencia artificial, que solo debiese ser una buena noticia, pero producto de que no viene de la mano de una formación ética acorde, se transforma en una amenaza. Y otra cita que es de San Alberto Hurtado, que también es, creo que muy profunda, y nos muestra la importancia de que cuando hablemos de ética aplicada tengamos los temas éticos y los temas técnicos al mismo tiempo. San Alberto Hurtado nos decía en este libro de Moral Social, que recoge sus pensamientos en esta área, que los problemas sociales son morales, pero no son solo morales, encarnan también problemas técnicos que han de ser resueltos para poder aplicar normalmente los principios morales. Para que se entienda la cita, si queremos regular éticamente la inteligencia artificial, tenemos que entender cómo funcionan esos algoritmos, esa caja negra de la inteligencia artificial que se llama. Y entendiendo esos algoritmos, ponerlos junto con expertos en ética y poder resolver qué es lo correcto y qué no es correcto. Como decía, y con eso cierro esta parte, nuestro Instituto de Ética Aplicada también está preocupado de la ética de nuestro propio quehacer. Por eso estamos preocupados de la ética de nuestra investigación. Muy importante la integridad académica, cómo nos comportamos estudiantes y profesores en todo lo relativo al plagio, a la copia, a la falsificación de resultados. Y con eso quiero cerrar con 4 conclusiones. Primera conclusión de lo que he dicho: es importante reforzar el aspecto aplicado de la ética,
mostrando el círculo virtuoso entre la reflexión y la formación ética, que es necesaria pero no suficiente, y mostrar que esa reflexión ilumina lineamientos y acciones a nivel individual e institucional que se traducen en un avance en el cumplimiento de las misiones institucionales y por ende de un mayor aporte al bien común. También, como conclusión, reforzar que la confianza es la atmósfera que permite que las instituciones puedan cumplir sus funciones y así oxigenar la democracia. Sin confianza, las instituciones pueden ahogarse y no llegar a cumplir con su misión. Aunque los datos de percepción de confianza pueden deberse a más factores, existe una clara relación positiva entre ética y confianza. Para avanzar en establecer desempeños éticos a nivel de sector público y privado, se requiere alinear el trabajo para el cumplimiento de los bienes internos de cada quehacer, es decir, con la misión de cada institución. Fin que en general es aportar al bien común cuidando el bienestar de las personas y del medio ambiente. Para ello se deben desarrollar hábitos y actitudes que incluyen la integridad, la justicia, la responsabilidad, el respeto y la dignidad de la persona, la transparencia y la orientación al bien común. Y una última conclusión, para lograr lo anterior es necesario impulsar políticas institucionales que promuevan la reflexión y formación ética, que esto lleve a alineamientos y acciones concretos como podría ser la creación de códigos de ética u otras acciones que permitan verificar la implantación de una ética aplicada al servicio público. En conclusión, existe una fuerte relación entre ética y confianza. Las personas pierden la confianza en los otros y en sus instituciones cuando ven que éstas cometen faltas a la ética o son incoherentes en su actuar. Faltas que son fruto de no practicar los bienes internos de cada profesión y la misión institucional, es decir, dejar de cumplir con el objetivo de desarrollar el bien común y quedarse más bien los intereses personales. Para combatir esta situación es crucial desarrollar estrategias para que las instituciones y las personas que las componen tengan altos estándares éticos. Sin duda, esta es una aspiración difícil de alcanzar, pero no por eso debemos dejar de trabajar en dicho desafío. Muchas gracias. Ahí les dejo por si acaso quieren conocer más de lo que estamos haciendo en el instituto, nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Muchas gracias y como decía, estaría muy contento de poder abrir la discusión y tomar preguntas o comentarios. Gracias, Juan. Yo creo que hartos conceptos. Yo no vengo desde las éticas, sino que de las aplicadas. Entonces, y no aplicada por estudiosa, necesariamente. Tenemos algunas preguntas en el chat, si te parece, partimos por ahí. Perfecto. Y Bien. vamos a ir comentando. Primero hay un comentario de Estela Andrés. Me parece que la conocemos, así que le mandamos un cariño, saludo cariñoso. La primera pregunta dice que en el fondo esta encuesta que hemos tratado al comienzo, qué tan de acuerdo, qué tan en desacuerdo están las personas con respecto a si tiene confianza en los demás. Parece que también depende del contexto, que uno confía en ciertos escenarios y en otros confía menos. Y en el fondo uno no es que tenga o no tenga confianza, sino que para algunas cosas podría ser y para otras quizás no. Ese es un primer comentario. Te voy a dar un par de preguntas para que las puedas desarrollar. Y la segunda también tiene relación un poco con lo mismo, esta dicotomía entre el bien interno y el bien externo, cuando las personas persiguen su bien interno, pero las empresas siguen un bien externo. Y cómo puede relacionarse aquello, que en el fondo están medidos por metas, por ingresos, por ventas, por indicadores, y no necesariamente por hacer bien lo que necesitan hacer. Que yo creo que ahí hay una tensión que hay que cuidar. No sé si prefieres sacar la presentación y aprovechamos de ver Claro, caras y quizás perfecto. Sí, sí, te ahí. dejo la palabra y Y, dos preguntas más por ahí. ya, muchas gracias. Bueno, sí, Estela, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver, yo también cuando veo esa encuesta me cuesta procesarla, me cuesta porque yo tampoco siento que yo no confíe en 8 de cada 10 personas. ¿Ok? Así que sin duda que es una pregunta amplia, difícil de entender qué está respondiendo la gente, pero sí decir que cuando se compara con encuestas similares, desconozco la pregunta exacta que se hace, pero cuando se compara con encuestas que evalúan la confianza interpersonal en otros países, no latinoamericanos particularmente, eso está en el libro Confianza que mencioné, los números se invierten en los países nórdicos, pero insisto que no conozco la pregunta exacta que se hace y eso no es menor, es al revés. 8
de cada 10 personas sí confían en los otros. Entonces creo que hay un elemento a indagar y sin duda que en toda esta encuesta siempre es muy importante eh, poder, y eso es un trabajo más de la sociología. Y luego tú te tocas un tema tremendamente importante y por eso creo que yo he hablado mucho a nivel institucional, el desarrollo de culturas éticas o de integridad es una combinación entre el marco al que invita o el que establece una institución con también nuestros comportamientos personales, ¿no? Y sin duda las instituciones tienen que revisar eh, si realmente todo lo que hacen favorece la búsqueda de los bienes internos. Pero creo que ambas componentes son importantes, ¿sí? Es una interacción virtuosa entre ese marco ético que establece una institución y también las conductas individuales. Y creo que hay un desafío muy grande, muy grande. Eh, Recogí las Voy dos con preguntas. dos preguntas más, ¿te Ya, parece? sí, feliz. José Adriezola nos pregunta, ¿cómo llevar esta necesidad de formación ética tan urgente a todos los niveles de educación en el país? En los últimos años pareciera que el interés y foco en los esfuerzos está en potenciar lo técnico y dejar de lado lo demás. Y tengo una pregunta de Josefina Infante, que dice, sobre el Instituto de Ética Aplicada, ¿realiza proyectos con colegios, con escuelas? Y si fuese la respuesta positiva, y si no, puede ser una buena idea, ¿podría contar con una experiencia de cómo les ha ido? Sí. A ver, por eso están aquí porque mi memoria está cada vez más mala. Eh, Que se sientan en la libertad de Perdón, se me confundió. apoyarte. Sí. Eh, Atón. Bueno, a ver, las dos preguntas, por supuesto que nuestro propósito es poder llegar a distintos... a ver, no, la primera pregunta hay que responder, a ver, y quiero ser crítico y provocador. Yo creo que hay que reflexionar también a veces como países, porque, por ejemplo, la filosofía es un área que está no muy prestigiada. Alguna vez incluso se discutió eliminar esos cursos de las carreras, de la educación escolar. Incluso hoy día está, cuando uno si tiene hijos en ciencia media, y la filosofía está como metida en los cursos de psicología. Entonces, no hay una valoración de la importancia de la filosofía y por eso quizá yo hice mucho énfasis al principio de eliminar este mito de que la ética es algo teórico y la verdad que tenemos que hacer ver que es algo tremendamente importante de instalar desde la educación escolar. También hay un tema, yo vengo desde las ciencias, así que me atrevo a decirlo, pero uno escucha todos los días que lo importante es el STEM, ¿cierto? Cosa que yo comparto que es súper importante, el Science, Technology, Engineering and Mathematics, perdonen que lo diga en inglés, pero STEM, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado STEM? Yo creo que es súper importante, pero eso justamente es lo que hace que la tecnología se desarrolle a gran velocidad porque no aparejamos la valoración del STEM con la valoración del desarrollo humanista. Y hoy día que un joven quiera dedicarse a una carrera humanista es difícil, ¿ah? Entonces, hay dos elementos. Entonces, creo que hay una cosa también de conciencia social, de valoración de estos quehaceres, y quizás una de las cosas más importantes de hacer es eliminar este mito, o quizás, además de eliminar el mito, dar razones para que no sea así, de que los temas éticos son tremendamente prácticos, ¿ah? Que tremendamente aplicados y que nos afligen día a día. Y después, Josefina, sin duda que a nosotros nos gustaría interactuar con colegios. Nuestro propósito como instituto es salir hacia afuera. Estamos comenzando, somos poquitos, pero al menos nosotros quisiéramos en el mediano plazo, no sé si poder ir a los colegios, pero al menos iluminar la política pública. ¿Ah? Algunos de nuestros profesores, así en forma más individual, van a dar charlas a colegios, pero no hemos todavía sido capaces de abordar algo más estructurado. Pero nuestro propósito, al menos a través de la política pública, es instalar este tema para que llegue a nivel de la enseñanza escolar. Juan, tengo una pregunta de Miguel Ángel Aguilera, que nos mandó por interno, así que no la vas a encontrar en el chat Ah, ya, para que entonces no la busques. me Así que la voy a concentro. leer lento, ¿ya? Porque plantea que tu presentación habla que el comportamiento ético parte de una base
que de los comportamientos individuales como persona o como institución. Creo que debemos mirar dichas personas o instituciones en su contexto cotidiano. En tal sentido, ¿cómo ve Juan las fuerzas éticas o antiéticas subyacentes en la relación que tiene nuestra sociedad con el dinero y la economía? Si quieres, te la vuelvo a leer la última Bueno, parte. no, está muy bien. Yo ¿No? creo entender un poco lo que me dice Miguel Ángel y quizás dos respuestas. Una, la más eh, eh, sincera, digamos. Yo siempre tengo la precaución y me gusta mucho que salga estas preguntas. eh, y uno se debate cuando plantea estas cosas, decir, bueno, el mundo no va a cambiar porque enseñemos ética. La verdad que eh, en principio no, ¿cierto? Pero esa no es una razón para que no lo hagamos y para que no empujemos. Entonces, o dicho de otra manera, Miguel Ángel, yo no tenemos la inocencia de creer que vamos a cambiar las cosas de un día para otro porque estemos desarrollando este tipo de cosas. O también de otra manera, no basta con tener un curso en ética en un programa universitario, pero sí creo que son pasos que tenemos que dar y tenemos que instalar este tipo de cultura para ver si logramos mejorarlo, digamos. Y en ese sentido, entonces, podemos aspirar a que eh, los bienes externos al quehacer de una profesión, y en eso cae, por ejemplo, lo que tiene que ver con el dinero, eh, no impliquen que no se cumpla con los bienes internos. Yo lo decía en la presentación, si un bien externo aparece por el buen desarrollo de un bien interno, no produce un problema ético. Pero sin duda tenemos un desafío gigante, Miguel Ángel, y esto lo discutimos siempre, bueno, vamos a cambiar las cosas o no las vamos a cambiar, y yo creo que hay que ponerse en este tema, hay que trabajar en el tema, hay que tener claro que es una aspiración. La pregunta anterior se relaciona con esto, si instalamos esos temas también a nivel escolar, podemos instalar esta cultura. Y salto a la pregunta inicial de la confianza interpersonal y la relación con países, con otros países y otras culturas. Es la desconfianza y cierto tipo de comportamientos éticos están un poquito instalados en las culturas, ¿no? Y creo que entonces la labor de una universidad, la labor de un establecimiento educacional es formar personas y producir cambios lentos de cultura. Y en eso creo que tenemos que tener este equilibrio aspiracional y también de realismo que no es tan simple, pero hay que trabajarlo. ¿Mm? Álvaro Gutiérrez nos pregunta, ¿qué pregunta podemos aplicar en lo cotidiano para reconocer qué es lo bueno y lo virtuoso? Una bonita receta puede ser. A ver, repíteme la pregunta, por favor. ¿Qué pregunta nos podríamos hacer en lo cotidiano para reconocer qué es lo bueno y lo virtuoso? Y te puedo hacer otra pregunta mientras tanto, o O si prefieres que te quieres la ahí, no, deje. no sé si se acostumbre, pero quizás podemos, no me acuerdo cuál es el nombre de la persona, si en este caso Álvaro está por ahí, así que me si quieres abrir encantaría darle la el oportunidad a Álvaro micrófono, que quizás explicar. se explaye, ¿eh? Y entre Dale, paréntesis, Álvaro. no todos los comentarios tienen respuesta, así que Obvio. encantado de que Álvaro se explaye, porque no creo que sospecho que es importante lo que dice, pero no sé si lo capto. Dale, hola, Gracias, Álvaro. muchas gracias Juan por la charla, muy interesante. Mi pregunta es bien básica, o sea, como en lo cotidiano, ¿qué pregunta o sea, para comportamiento ético tengo que aprender a reconocer qué es lo bueno, qué es lo correcto? Entonces, ¿qué pregunta práctica puedo hacerme a mí mismo para discernir qué es qué es lo correcto, qué es lo bueno en alguna situación o en alguna disyuntiva que me encuentre? A ver, yo creo, no es una respuesta fácil, ¿cierto? Y quizás eh, todos pueden elaborar ahí. Yo creo que lo primero, y voy a partir un poquito atrás, es generar la conciencia. Por eso, si ustedes se fijaron, nosotros nos ponemos como propósito del Instituto de Ética Aplicada instalar el hábito del discernimiento ético. Y creo que es lo primero, es tener esa actitud de saber que prácticamente todo lo que hagamos tiene una connotación ética. Ese es lo primero, ¿cierto? O sea, creo, y por eso también hablé de tener la empatía de identificar que nuestras acciones tienen implicancias éticas.
Hay decisiones éticas que pueden ser fáciles, ¿cierto? Y que, como es el trato a nuestro vecino, el trato a las personas con que trabajamos, son preguntas que uno puede hacerse. ¿Estamos tratando bien a esa otra persona? Que puede pasar también después a cosas más, menos genéricas, como es, bueno, en el tema salarial, aparte de lo legal, ¿estamos pagando lo justo, lo que me permite nuestra empresa, nuestra institución, o estamos pagando menos? Podría ser algo ya un poco más complejo. Y después pasamos a temas que es muy importante, que en ética muchas veces no tenemos problemas, porque los problemas se resuelven, sino que tenemos dilemas en que uno tiene que tomar la mejor decisión en base a los antecedentes, y quizás ninguna es una decisión perfecta. Por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿cierto? Eso nos pone siempre en una tensión, porque sabemos que a veces tenemos que, o sea, no a veces, tenemos que cuidar el planeta, pero muchas veces eso puede tener implicancias en, por ejemplo, generar que se cierre una industria. ¿Ah? ¿Cómo hacemos que eso es un dilema ético? Porque por un lado también vamos a generar y dejar a familias cesantes. Entonces, hay distintas escalas, Álvaro, y creo que una de las cosas que queremos instalar es plantearse esas preguntas y tener una formación. Yo quiero insistir, hay algunas cosas que son más bien intuitivas en ética, eventualmente, pero en general la ética es una reflexión racional, sobre todo cuando entramos a dilemas más complejos, donde también tiene que aparecer la experticia profesional. No estoy seguro de haber respondido, pero dejo algunas ideas ahí, Álvaro. Muchas gracias. Juan Arturo Muchas gracias. Márquez, alumno de Ciencia Biológica, alumni de Ciencia Biológica también, te pregunta si es que existe en las mallas curriculares de la universidad un curso de ética o si está planteado que eso exista. Entonces, Sí. quizás sería bueno comentar. Arturo dijiste, ¿cierto, Arturo? Sí. Arturo Márquez, Un por ahí gusto, está con su cámara. colega, digamos. Sí, A ver, hola, Juan. históricamente la universidad se ha preocupado de que en muchas carreras tengamos cursos de ética de la profesión. Y nosotros hemos tomado ese guante, no estamos partiendo de cero, pero la razón de ser del Instituto de Ética Aplicada es lograr pasar a una segunda fase ya de desarrollo, ojalá llegar a todas las carreras. Y en ese sentido comentarte, yo también soy exalumno y tampoco me enfrenté a estos temas como exalumno, pero nuestra facultad hace un tiempo viene dictando un curso de bioética inicialmente, y ahí comentar que fruto de este instituto y de lo que estoy dedicándome, yo este semestre estoy dictando un curso por ahora optativo de filosofía y ética de la ciencia. Yo lo mostré a la pasadita, pero el tema de la confianza en la ciencia o la desconfianza y el tema de la integridad científica es un tremendo tema hoy día en ciencia. Así que lo estamos enseñando, discutiendo con los estudiantes. Los estudiantes les interesa muchísimo este tema y esperamos que prontamente, estamos haciendo unas modificaciones curriculares, este curso de filosofía y ética de la ciencia va a ser obligatorio. Y ese es el propósito, ir avanzando en todas las unidades, pero quiero volver a establecer que no sentimos que eso sea suficiente, nos gustaría después dar pasos y hacer que a lo largo de las carreras también se toquen estos temas en ramos. Y ahí un último elemento de lo que estamos tratando de trabajar, entender que la enseñanza de la ética aplicada tiene que ser en base a casos y en base a una docencia muy activa de participación de los estudiantes. Así que dejo esa mención y es el desafío que nos hemos propuesto y tenemos mucho trabajo por delante. Juan, te voy a hacer varias preguntas que están bien vinculadas, Ya. pero Alberto Hardenser pregunta de qué facultad depende el instituto y por qué es en plural su nombre, aplicadas, éticas aplicadas. Y la siguiente pregunta también tiene que ver cómo podemos considerar la denuncia contra la corrupción como un aporte a una sociedad más ética. El hecho de que existan denuncias o autodenuncias, denuncias externas. ¿Y te alcanzo a dar otra pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos una pregunta de YouTube. Esto no nos había pasado antes, así que hay gente mirándote en vivo a través de YouTube. Y de Paula Rebeco. Muchas gracias, Paula. Dice, cuál cree usted que es el desafío ético que tienen que cubrir las artes, las humanidades y las ciencias sociales en el contexto actual? ¿Cómo pueden aportar a la confianza? Entonces, específicamente la ética en las artes, las humanidades y las ciencias sociales.
Ahí creo que Ya, tienes muchas gracias. A hartas. ver, respuestas bien. A ver, bueno, la pregunta de Arturo es más bien estructural. Nosotros, ya no sé si era Arturo, pero la primera. Nosotros hemos, Alberto, Alberto, perdón, Alberto, estamos, a ver, un gran tema para las universidades es que el conocimiento se ha dividido en facultades y en estructuras, y el conocimiento requiere de las interacciones y la interdisciplina. Entonces, la universidad lleva 10 años inventando una estructura y unas unidades académicas interdisciplinarias, una de ellas es el Instituto de Ética Aplicada, que tiene una dependencia administrativa en, de todas las facultades. No significa que a mí yo tengo 18 decanos que me mandan, pero tenemos consejos directivos que integran de alguna manera todas las disciplinas. Y eso nos da también la posibilidad de que somos de todos, por tanto podemos llegar con más facilidad a todas las carreras. Y la discusión del plural, qué interesante, siempre sale. Podría haber sido sin ese, pero quisimos dar una señal, y ambas son correctas, de que aquí estamos tratando distintos temas. Siempre está la discusión si la ética es una sola, uno podría decir que hay distintas teorías normativas, pero más que todo el mensaje que queremos decir es que tocamos distintos temas. Eh, yo pienso que la denuncia de la corrupción, que en este caso incluso voy a decir la delación compensada, hay algunos abogados por ahí, así que voy a ser cuidadoso, yo creo que eh, yo pienso que es un comportamiento ético, es súper delicado, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, tratamos de poner este tema con los estudiantes respecto al tema de la copia, el plagio, y lo ponemos en diálogo y en discusión como un caso a discutir, y, y ellos no conciben que el delatar a un compañero sea ético. Yo creo que el tema es súper discutible, pero creo que cuando hay un daño a terceros, ahí es donde hay que ponerse el dilema, ¿cierto? De la denuncia. Cuando hay un daño a terceros, no es tan simple decir que no es correcto no denunciar. Tenemos una responsabilidad por ese tercero. Cuando ese daño no es un tercero, quizás uno puede ser más complejo, pero yo creo que cuando hay un daño a tercero, hay que saber hacerlo y es delicado. Y Paula pregunta por las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Voy a responder muy genérico, pero yo creo que armen las artes, ¿cierto? No soy experto y estamos trabajando también para involucrar las artes en este tema. Las artes son las que nos permiten a nosotros conocer mejor al ser humano, ¿cierto? Provocan, ponen los temas y creo que las artes nos pueden ayudar mucho a instalar estos temas. Hay algunas personas, he leído un poco, que tratan de llegar al tema ético a través de las artes y yo pienso desde mi mirada que no es eh, alguien que esté en las artes, que son una manera de instalar los temas, de provocar los temas que puede ayudarnos mucho. estamos en la hora. La idea de esta sesión es terminar a las 7, son las 7. No sé, Juan, si tienes un minuto para la última Sí, por pregunta y con supuesto, eso feliz, cerramos feliz, feliz. para Gracias, liberar a todas las personas de su tiempo. no hay problema. Romina Enrique nos pregunta cómo volver a confiar en las instituciones sin cuestionar nuestro actuar ético y nuestra profesión al vernos en un círculo, ay, se me mueve la pregunta, en un círculo vicioso de corrupción. Bueno, eh, a ver, yo creo que voy a decir dos cosas al respecto. Uno, eh, mencioné los códigos de ética que son discutibles. Los más expertos en el tema consideran que los códigos de ética pueden ser útiles para una institución cuando han sido generados de forma comunitaria, que todos se involucran, porque obligan más. El gran problema de los códigos de ética es porque no obligan, ¿no? Entonces, creo que eso, la generación de un código de ética obliga a una comunidad, ya sea una empresa, un club, una sociedad científica, a todos a comprometerse. Entonces, creo que ese ejercicio de construcción del código de ética puede ser útil para eso. Y lo segundo, quiero decir que es un elemento también a analizar esto de la corrupción. Es bien, de nuevo, basado en encuestas, entendiendo que las preguntas de las encuestas no siempre podemos entender bien qué está entendiendo, qué la responde, pero las encuestas de percepción de ética perdón, de corrupción en nuestro país son altísimas. Cuando le preguntamos a la gente, ¿Chile es un país corrupto o no? La mayoría pensamos que Chile es un país corrupto, es altísimo.
y somos lejos el país latinoamericano en que hay una mayor percepción de corrupción. Cuando eso se contrasta con los informes, por ejemplo, de Transparencia Internacional o de la OCDE, en que se miden indicadores más objetivos, ya no solo la percepción de la ciudadanía, Chile es uno de los países con mejores indicadores anticorrupción de Latinoamérica. El único que nos supera es Uruguay en algunos rankings de transparencia. Por tanto, ¿hacia dónde voy con esto? Hay como un peligro en esta percepción de corrupción, de una sensación de que ya que todos son corruptos, entonces ¿por qué yo no voy a ser corrupto? ¿Ah? Entonces, creo que también está la invitación a mirar el vaso ni medio lleno ni medio vacío, sino que mirar el vaso como es. Hicimos hace poco un panel sobre el tema y establecer que Chile es un país que tiene corrupción, pero no es un país corrupto, que creo que son dos cosas distintas, porque creo que si nos convencemos que somos un país corrupto, no estoy diciendo que no tengamos problemas, pero si nos convencemos que somos un país corrupto, eso también hace bajar la guardia, porque si ya que todos lo son, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, ese es un poco lo que se me ocurre, Romina, cuando veo esa frase del círculo vicioso de la corrupción. O sea, tenemos que dejar establecido bien claro dónde estamos, porque si ya la corrupción está desatada, como parecieran hacer ver los estudios de percepción, entonces ya estamos perdidos y ni los códigos de ética ni la enseñanza de la ética nos va a salvar. Entonces, pienso que es importante poner ese punto de dónde estamos. Pero, Estamos Juan, con el partido 6, son las preguntas de Ya, la charla. ya. Juan, se me pasó una pregunta, perdón. Sí, Rolando sí, me mandó una interesante sin pregunta problema. porque te la voy a leer. Como ingeniero, entiendo que lo que mido lo puedo controlar. Si puedo controlar, puedo mejorar. Desde ese prisma y entendiendo que la ética es un comportamiento, ¿qué puede pasar piola? ¿Qué es la ética sin la conciencia? ¿Qué mejor que la conciencia para controlar el comportamiento ético? Por lo que desde una vereda puede estar o ser altamente formado en ética, pero sin mi conciencia puedo aparentar aplicarla, pero en el fondo no vivirla. Si realmente no creo en esa ética, internamente no tengo por qué vivirla. Entonces pregunta, ¿sin moral no hay ética? ¿Y la moral se puede enseñar? Gracias, Rolando. Obviamente, hoy no va a haber tiempo para entrar a distinguir si moral y ética son distintas, las voy a manejar como un todo en este caso. Eh, Nosotros, obviamente, al ser una institución de formación de personas, estamos convencidos que estos hábitos se pueden enseñar y por eso vuelvo a establecer que nuestro rol es establecer el hábito del discernimiento ético. Es decir, nos enfrentamos a un problema y nuestra decisión contiene el análisis ético. Y eso se puede enseñar, se debe enseñar, porque además es una reflexión racional, ¿no? Por lo tanto, estamos convencidos que se puede enseñar. Por supuesto que si son hábitos, aquí entramos al tema de las virtudes, mientras más joven y más pequeño se puedan enseñar, mejor. Y sin duda que también cuando vivimos en una cultura ética o una cultura que implica una cierta moral, muchas de estas cosas se aprenden por osmosis, ¿cierto? Pero nosotros estamos convencidos que muchas de estas cosas se pueden enseñar y sin duda tienen que partir desde la enseñanza escolar, sin duda que también la familia, el barrio juega una función muy importante aquí, pero nosotros como institución de educación superior queremos enfocarnos en lo que podemos hacer con los jóvenes y también con la comunidad. Yo quiero insistir que aquí también hay un propósito de formarnos como comunidad. Así que sí, yo pienso que se puede enseñar. Y al final también es una formación de la conciencia, pero si estamos hablando de hábitos y virtudes, es la práctica. Decíamos al principio que la ética es el carácter, ¿cierto? Y eso es algo que se enseña, no es de papel y lápiz, de pizarra, sino que también es en la práctica. Pero sin duda que estamos convencidos que se puede enseñar. Muchas gracias, Juan. No, a ustedes, Queremos súper agradecer interesante. a todos por habernos acompañado, a Juan por haber dedicado tiempo para preparar esta presentación y para responder a sus preguntas. Eh, Ahí Connie nos está recordando, nos ayuda a sus comentarios, nos ayuda a que nos comenten qué les pareció,
si les gustaría abordar algún otro tema, si hay otros temas de esta línea. Tenemos otras charlas que están agendadas para lo que queda de este semestre. Tenemos un encuentro con el rector en su último año de este periodo, para que puedan acompañarnos y conocer qué ha estado ocurriendo en la universidad en los últimos 5 años. Le agradecemos su tiempo. Gracias, Juan, nuevamente, y quedamos disponibles para lo que necesiten. Que tengan una muy buena tarde y gracias al equipo de Alumni por permitir toda esta transmisión. Si quieren, pueden volver a Muchas revisarla en gracias. el YouTube y ahí, si tienen alguna duda, pregunta, inquietudes, nos vemos. Muchas gracias. Que tengan buena Gracias, que tarde. esté muy bien.